Bienvenidos a su sección La Entrevista. En esta ocasión tenemos como invitada especial a María Elizabeth de los Ríos Uriarte, quien nos visita de la Universidad de Anáhuac en México, y ella está aquí para compartirnos un poco sobre sus investigaciones sobre Ignacio Ellacuría en el marco de esta conmemoración del 30 aniversario del martirio. Bienvenida, María Elizabeth. Muchas gracias, gracias Marcela, gracias a todos ustedes. Bien, me gustaría que pudiéramos empezar esta entrevista planteándote qué es lo que te hizo a ti como investigadora acercarte al pensamiento de Ignacio Ellacuría. Sí, mira, yo creo que hay una experiencia personal previa, una anécdota biográfica incluso, en donde yo me acuerdo tener grandísimas discusiones con mi abuela, que tenía una visión de Ignacio Ellacuría pues muy errónea, muy típica de una visión oficialista de la teoría de la liberación, de la teología de la liberación y de la filosofía de la liberación. Yo me acuerdo de discutir mucho con ella, pero claro, sin fundamento. Entonces eso me llevó después a colaborar en una comunidad eclesial de base, en donde hablar de Ellacuría era otra visión completamente distinta a la que yo estaba acostumbrada a escuchar históricamente en mi familia, así que decidí adentrarme ya a profundidad con el pensamiento de Ellacuría, y formalmente al hacer mi tesis doctoral decidí escoger a Ignacio Ellacuría, y bueno, hay un puente con Walter Benjamin, porque yo al leer a Ignacio Ellacuría, yo leía la realidad que estábamos viviendo a nivel mundial, pero además también a nivel nacional y en México, en mi país. Y yo decía, pues Ignacio Ellacuría es un autor que tiene mucho que mostrarnos y mucho que decirnos para entender la situación en la que estamos. Entonces le encontré y le aprecié, le agarré mucho cariño a Ignacio Ellacuría porque tenía mucho para aportarnos, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, respecto de tu tesis doctoral, tú haces un puente entre Benjamin y Ellacuría por la categoría de redención en Benjamin y la categoría de liberación en Ignacio Ellacuría. Me gustaría que pudieras compartirnos un poquito más de, bueno, cuál fue tu hipótesis, qué descubrimientos te parece que son los más relevantes de toda tu investigación. Sí, mira, la tesis como tal pues es un diálogo entre la categoría de liberación en Ignacio Ellacuría y concretamente en filosofía de la realidad histórica, es desde el punto de vista únicamente filosófico, y la categoría de redención en Walter Benjamin, concretamente en su obra Tesis sobre el concepto de historia. Y entonces lo que yo intenté hacer pues es ponerlos a dialogar, porque me parece que tanto la liberación como la redención tenían tintes que permitían incidir en la realidad para poderla transformar. Ignacio Ellacuría, desde una visión materialista de la historia, desde la inteligencia sentiente que retoma de Javier Zubiri, desde la posibilidad de hacer una nueva historia, y por su parte Walter Benjamin, pues desde la idea un poco en Benjamin pesimista y fatalista de la memoria histórica, que permite identificar momentos muy concretos en donde la redención, es decir, hacerle justicia a ese pasado que ha quedado vencido o que no se ha llegado a hacer, pudiera surgir como novedad en nuestra historia presente, y nosotros ser los sujetos que pudieran identificar esas oportunidades que llevaran eso, ¿no?, a la construcción de una nueva historia. Entonces lo que yo pretendo ahí pues es establecer este diálogo entre Ignacio Ellacuría y Walter Benjamin, y finalmente uno de los aportes que creo que da la tesis es que le termino apostando más al concepto de liberación, porque me parece que Ellacuría propone conceptos mucho más aplicables y con una posibilidad real de ser. Es decir, Ignacio Ellacuría no nos está hablando de una idea de transformación de la historia que pudiera llegar a ser o no, sino más bien nos está hablando de hacia allá vamos, y es un imperativo en Ignacio Ellacuría, en tanto que en Walter Benjamin pues se queda un poco como interpretación de esta idea mesiánica de Walter Benjamin, un sujeto que sea capaz de dejarse interpelar por la historia y descubrir en ella destellos que permiten hacerle justicia. Es decir, Walter Benjamin presenta una postura interesante respecto a la memoria histórica, pero al final del día se queda un poco fallida si no tengo un sujeto que sea capaz de dejarse interpelar por la historia. En cambio, Ignacio Ellacuría no. Ignacio Ellacuría, al proponer la estructura dinámica de la realidad y la estructura de la realidad del ser humano dentro de esta realidad, pues creo yo que presenta una posibilidad mucho más eficaz
de transformar la historia. Claro, Walter Benjamin es bastante pesimista y es curioso porque tanto Walter Benjamin como Ignacio Ellacuría pues tuvieron la vida cegada, y en ese sentido resulta curioso que estando en unas situaciones muy críticas, bueno, la persecución del nazismo y el fascismo la que se enfrenta Benjamin, pero también la represión militar a la que se enfrenta Ignacio Ellacuría, dan dos perspectivas completamente distintas. Y por otro lado, el hecho de que la historia quede atrás, en el sentido de que lo que pasó ya fue. En el caso de Benjamin, pues de alguna manera eso implica que la redención pues nunca será total. En cambio, en Ellacuría, si bien es cierto que si nos apropiamos de unas posibilidades, claro, hay otras que ya no se pueden actualizar, pero esto implica abrir la historia a nuevos derroteros que pueden ser igualmente liberadores. No sé qué piensas tú al respecto de este contraste entre ambos. Sí, es cierto que el elemento de la persecución en ambos jugó un papel muy importante, y al final creo que ese momento de crisis en Walter Benjamin lo hizo sucumbir ante el inminente riesgo, y en Ignacio Ellacuría le dio la valentía de seguir y de, aún sabiendo que su vida corría peligro, de continuar esta misión. Me parece que también un elemento importante de por qué uno se dejó sucumbir en el pesimismo y por qué otro siguió adelante, creo que también es el horizonte de la fe en el que se inserta Ignacio Ellacuría. A Ignacio Ellacuría, si bien es cierto que, por ejemplo, yo en mi tesis abordo el aspecto filosófico de Ignacio Ellacuría, no podemos separarlo, como tú acabas de decir también en el coloquio, no podemos separarlo del ámbito teológico. Entonces, cuando Ellacuría habla de la posibilidad de transformar la historia, de lanzarla en otra dirección, también está hablando de la instauración del reino de Dios y del pueblo de Dios, es decir, también está implícito el horizonte de la fe y de la esperanza, y eso creo yo que marcó profundamente la diferencia entre Walter Benjamin e Ignacio Ellacuría, la fe, el horizonte de la fe. Claro. No solamente desde el hecho de que Ellacuría era cristiano, porque Benjamin también era judío, pero era ateo. Y eso me lleva a preguntar, en el área de filosofía es muy común que hayan ciertos prejuicios o ciertas distancias respecto de aspectos como la fe, como las ideas teológicas sobre la realidad, sobre la vida humana. ¿Consideras a partir de todo lo que nos has compartido, que la fe es un elemento esencial para quien filosofa, independientemente del credo institucional, la fe como componente de la reflexión sobre la realidad? A mí me parece, yo en lo personal creo que sí, que es un factor que te permite vislumbrar nuevas posibilidades, que la filosofía en algún punto tiene que echar mano de este horizonte de la fe y de la esperanza para poder proponer, porque si retomamos el concepto de Ignacio Ellacuría de la filosofía como praxis, la única manera que tenemos de que la filosofía se vuelva praxis es porque creemos en esa praxis, y esa creencia es de otorgarle es hacer un credo de fe con respecto a la realidad. Entonces a mí me parece que sí, que ha sido un tanto absurdo esta escisión entre filosofía y fe, porque al final, para poder profundizar en la realidad, para poder hacer filosofía, uno necesita creer. Si no, nos pasa como le pasó a Walter Benjamin, nos terminamos suicidando porque caemos en un pesimismo terrible. Claro, y esa cuestión de la fe como un horizonte que arroja luz sobre la realidad y nos da una clave hermenéutica, no solamente para interpretar el presente, sino para entendernos a la luz de un pasado y poder proyectarnos de cara al futuro. Esto me hace pensar en la importancia que tiene la interdisciplinariedad, no solamente en el pensamiento de Ellacuría, sino también como parte del objeto mismo de la filosofía, que es la realidad. Y bueno, sé que tú también estudias sobre la bioética. ¿Consideras que hay un puente entre la filosofía de Ellacuría y la bioética, y qué tipo de puente sería?
Pues mira, la verdad es que esa pregunta no la había yo pensado, es la primera vez y eres la segunda persona que me hace la misma pregunta en estos días. Pero bueno, un poco intentando elucidar la cuestión acerca de si es posible hacer una conexión entre bioética y la filosofía de Ignacio Ellacuría, me parece que totalmente, es decir, cuando hablamos de realidad hablamos de un todo muy complejo, que no nada más puede ser entendido desde un ámbito, desde un aspecto, y al final la bioética, que se encarga un poco de la ética de la vida en general, de la vida humana y de la vida animal y de la vida vegetal, etcétera, pues es una realidad que también es objeto de la filosofía. Entonces, el entendimiento de la realidad en Ignacio Ellacuría como esta estructura dinámica que permite la apertura, que permite la comunicación, que permite evidentemente la profundización de saberes en ella, creo, no lo he explorado y a reservas de que cuando regrese a mi país intente hacer un poco más de este puente, pero creo que la filosofía de Ignacio Ellacuría tiene mucho que decir a la bioética, y la bioética se puede complementar muy bien con categorías como la realidad histórica, como el dinamismo intrínseco de las estructuras de la realidad, etcétera, ¿no? ¿Consideras que hay una cierta urgencia o una cierta necesidad de la bioética en América Latina? Y por otro lado, ¿cuál es la urgencia también que hay en América Latina, dado este contexto al cual hemos asistido en los últimos años, sobre todo en estos últimos meses? ¿Cuál es la urgencia que consideras que hay, no solamente de hacer una reflexión bioética, sino también de hacer una reflexión filosófica, metafísica sobre nuestra realidad? Sí, mira, yo creo que la realidad que vivimos hoy es la realidad que América Latina siempre ha vivido, al menos desde la década de los años 70. Siempre hemos sido países muy convulsionados interna y externamente, y poco distamos de lo que pasó en la década de los 70, que fue la época de Ellacuría, ¿no? Yo creo que la urgencia que tenemos, bueno, hay muchas urgencias, pero la urgencia que tenemos es de seguir pensando y reflexionando, por ejemplo, la categoría de pobre. La categoría de pobre, la categoría de excluido, de marginado, quizás tienen otros rostros hoy en día. Hace 70 años no teníamos el problema de los migrantes, por ejemplo. No teníamos cuestiones, pues no sé, a lo mejor de tanta revolución a nivel de los jóvenes, etcétera. Entonces, yo creo que la urgencia, me parece, es reubicar cuáles son los pobres hoy en día. Ignacio Ellacuría hablaba de muchos tipos de pobreza, no nada más de la pobreza material. Seguimos teniendo rostros de pobres, las mujeres siguen siendo rostros excluidos en nuestra América Latina. Por supuesto, la pobreza material, pero también el tema de los refugiados, pero también en mi país, en México, el tema del narcotráfico y las víctimas de la violencia, ¿no? Entonces, me parece que la necesidad es reflexionar quiénes son los pobres hoy en día. ¿Qué otros aspectos del pensamiento de Ellacuría o qué otros aspectos del pensamiento de Benjamin podrían utilizarse como clave para poder penetrar a toda esta realidad tan cambiante, tan difusa, que representa este pueblo crucificado, que parece ser que, como dice Ellacuría, pues todavía no lo hemos terminado de bajar de la cruz? Sí, definitivamente la tarea que queda por hacer es mucha. Pues mira, yo creo que en Walter Benjamin la categoría de la memoria histórica como método para descubrir en el momento presente este tiempo trampolín que menciona Walter Benjamin, en donde el pasado de pronto confluye en el presente, pero con vistas hacia el futuro, y de alguna manera trae los recuerdos de todas las personas que han quedado excluidas o que han quedado violentadas en sus derechos, ¿no? Entonces, creo que la categoría de memoria histórica, pero es decir, una memoria histórica no únicamente con fines revolucionarios, sino con fines, número 1, de búsqueda de la verdad, número 2, de procuración de justicia, y número 3, de instauración de la paz. La paz, yo creo que tiene que ser nuestro horizonte, más en América Latina.
Y en Ignacio Ellacuría, pues me parece que retomemos este texto de utopía y profetismo en América Latina, lo que significa plantear una utopía, pero una utopía que viene a su vez de la realidad real que propone Ignacio Ellacuría, ¿no? Y el profetismo como la actitud de valentía el Papa Francisco nos invita a la parresía del pueblo de Dios, al coraje apostólico, a la denuncia, etcétera, sin querer homogeneizar a una cierta fuerza que funcione bajo ciertas estructuras y que se dirija a una determinada dirección. Yo creo que eso no lo podemos hacer, podríamos englobar todas estas categorías, pero tampoco es la idea, porque cada una de ellas tiene una historia distinta y se inserta en la historia de una manera distinta. Entonces, cada una de ellas más bien creo que habría que tratarla por separado, pero siempre con, pues retomando esta posibilidad de desentrañar no solamente las otras posibilidades, sino las máximas. Recordemos que Ellacuría, eso es a lo que nos convoca, ¿no? Desentrañar las máximas posibilidades de la historia, no nada más las posibilidades, sino las máximas posibilidades, pero cada uno desde su complejidad, desde sus problemáticas concretas, etcétera, ¿no? No sé, son claves que quizás podríamos tener para leer los rostros actuales a donde nos sentimos interpelados a actuar, ¿no? Muchas gracias a Marieli por haber estado con nosotros y habernos Al contrario, compartido. Marcela, muchas gracias. Les agradecemos por haber estado en sintonía y continuamos con más de su programa Miradas.